Hola ciudad, hoy es una mañana nueva para adorar al Padre. Hoy quiero decirte, como dice la palabra, Jesús mismo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si tú crees en Jesús, el Padre, príncipe de paz, de ti brotarán ríos de agua viva. ¿Lo puedes creer esta mañana? Vamos a cantar que hay un río que fluye el bien, que hay una fuente que cubre todo nuestro ser. Amén. Sing it out. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Y decimos cubre, cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Oh, tenemos vida. Oh, alza tu voz. Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre, cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río. Declara esto. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. Hoy es una mañana para celebrar. Oh, we come alive. Las puertas se abren hoy, cautivos libres son, y fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada puede parar, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye aquí. Oh, somos libres. We praise you, Jesus. Oh, we come alive. Tenemos vida en tu río. 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 Gracias, Jesús. Somos hijos del Padre. Somos hijos, somos libres, somos herederos. Somos quien Él dice que somos. Él nos encontró, nos redimió
soy yo para que el gran rey me acepte así? me encontró en mi perdición? Su amor por Oh, su amor, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en merezca su gracia. Aun siendo yo pecador, aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy
Bendiciones, amigos y hermanos de Ciudad de Dios. Qué bueno que hoy estás conectado a nosotros, que juntos hemos adorado, hemos bendecido su nombre, hemos levantado nuestras manos en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una mañana hermosa donde la presencia del Señor sé que nos acompaña y tendremos grandes cosas de parte del Señor hoy para recibir para nuestras vidas. Te habla la pastora y les saludo. Hacía un tiempito que no tomaba esta parte, pero hoy estoy aquí de vuelta con ustedes y aprovecho para, antes de darle los anuncios, saludarles y darle la bienvenida a ti, amigo, que es la primera vez que te conectas con nosotros y que quizás estuviste por ahí, por las redes sociales, buscando un video o un servicio y diste con nosotros. Así que en esta mañana te decimos gracias por conectarte y gracias por estar en Ciudad de Dios, porque como decimos en nuestra casa, en Ciudad de Dios estás en casa. Bienvenido y saludo a cada uno de mis hermanos bellos, a cada uno de los hijos de Ciudad de Dios en esta hermosa mañana. Bueno, los anuncios son los siguientes para esta semana. Este próximo miércoles tenemos nuestro Wonder Wednesdays desde las 7:30 de la noche por aquí, por esta plataforma digital, ¿verdad? A través de YouTube. Así que si todavía no te has suscrito en este canal, te pido en esta hora que por favor que vayas y te suscribas rapidito, donde dice subscribe, ahí le das y enseguidita ya eres parte de nuestro canal, y que también le des a la campana para cuando tan pronto haya una programación, algún servicio, alguna celebración, alguna reunión, sabes que enseguida te va a llegar una notificación donde te va a decir que Ciudad de Dios está online. Así que este miércoles a las 7:30 tenemos nuestro Wonder Wednesday, como le había comentado, y el jueves tenemos iglesia en casa a las 8 de la noche, y como ya habrán visto los últimos 2 jueves estamos en 2 plataformas a la misma vez, tanto por YouTube, nuestro canal de YouTube, como por Facebook Live a través de la página Ciudad de Dios Florida. Así que todos los jueves a las 8 de la noche. Este jueves pasado tuvimos un programa muy hermoso, así que conéctate el jueves para que veas, ¿verdad?, de qué vamos a estar hablando. Y este próximo sábado, el sábado 21, nuestros jóvenes tienen una actividad muy especial donde les pido por favor que estén pendientes a los diferentes chats, tanto de Zion como Zion Youth, como Zion los jóvenes adultos, como también al chat de la iglesia, porque para esta actividad necesitamos a adultos que estén con los jóvenes acompañándolos en esta hermosa día, porque más adelante le vamos a dar detalles de lo que va a estar sucediendo. Así que todos pendientes a nuestro chat, porque hay una actividad este sábado 21 que tú no te la puedes perder y que Ciudad de Dios ha dicho presente. Y hablando de Ciudad de Dios que ha dicho presente, quiero felicitar en esta hora a todos los jóvenes junto con Robert y con Melissa, que ayer estuvieron participando de las cajitas de amor, donde estuvieron preparando estas cajas que yo sé que van a ser de mucha bendición. Y allí estuvo Ciudad de Dios como iglesia hispana, representando a las iglesias hispanas de la Florida Central, participando, donde me dice Melissa que esas cajas simplemente se multiplicaron y pudieron hacer más de lo que ellos esperaban. Así que muchas gracias a Zion, a CYA, ¿verdad? Y a todos nuestros jóvenes, los que estuvieron allí participando, a Melissa y a Robert, gracias por decir presente. Y Ciudad de Dios está representando y estamos trabajando fuertemente por el beneficio de nuestra comunidad. Así que a todos muchas felicidades. Y todos los domingos estamos aquí en nuestro Power Sunday a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos puedes ver a través de YouTube y estar con nosotros, adorar juntos, exaltar al Señor, recibir palabra poderosa, que yo no sé cuántos de ustedes se han disfrutado
todo lo que está sucediendo durante este mes, llenos del Espíritu. ¡Wow! Ha sido un mes extraordinario. La palabra del pastor Raymond, de la pastora Yamari, del pastor Aldo, ha sido realmente poderoso y nos han dado herramientas necesarias, ¿verdad? Como decía la pastora, hay algo que es indispensable en nuestra vida, que tenemos que estar siempre, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que durante todo este mes y lo que resta, vamos a recibir palabra poderosa para cada uno de nosotros. Así que esos son los anuncios que tenemos para esta semana. Y en esta hora vamos rapidito a las ofrendas. Un momento, ¿verdad? Como siempre se nos ha enseñado y en estos últimos días el pastor ha hablado con cada uno de nosotros. Esta es una parte esencial también de nuestra adoración al Señor. Le adoramos a través de lo que tenemos, le adoramos a través de lo que Él nos ha dado. Y hace ya un tiempo, he venido meditando y todo esto de la pandemia y todo lo que ha ocurrido en nuestra nación a nivel mundial, ¿verdad? Pero cada día se ve el efecto de lo que está ocurriendo. Pero mientras podemos ayudar, mientras podemos servir, realmente ha venido un pensamiento a mi mente y quiero compartirlo con ustedes. Y yo sé que los hijos de Ciudad de Dios son muy agradecidos, dan de lo que tienen, de lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero para algunas personas, todo lo que están viviendo, o sea, las ayudas que puedan recibir no es suficiente. Para algunas personas simplemente nada les satisface, nada les complace. Ninguna ayuda que reciben es buena o no es suficiente. Y a veces son personas que todo lo que llega a su vida lo ve tan insignificante, como que pues nada les llena. Y es triste ver personas que actúan de esta manera, personas que tú les puedes llevar con tu mejor sonrisa, con la mejor actitud, una buena caja de alimento, pero como quiera, ¿verdad? Quizás dicen, pero no hay más o esto no es suficiente para mí. Y ojo con esto, ¿verdad? Claro, con esto no estoy queriendo decir que nosotros debemos aspirar por algo mejor, debemos de salir de esa zona de conformismo y aspirar por todo lo hermoso, lo bueno y toda la provisión que Dios tiene para nosotros. Pero hay personas que no importa lo poco que tenga, que no importa ese poquito que le quede, es agradecido, comparte con otros, ayuda a otros. Y a veces quizás de quien menos, ¿verdad?, se espera esa ayuda, es de quien llega y de quien la da. Y mientras pensaba en todo esto, recordaba uno de mis viajes a República Dominicana hace mucho tiempo atrás con un grupo de jóvenes en los cuales dirigía y recuerdo que la experiencia que tuve verdad que experimenté en ese lugar fue una experiencia tan gratificante para nosotros y era sobre esto mismo que yo les estoy hablando. Eran personas. Recuerdo que fuimos una vez a una comunidad que teníamos que pasar por un río para llegar hasta donde ellos se encontraban, donde ellos vivían. Y cuando nos veían a este grupo de jóvenes caminar por esas carreteras y iban muchos vestidos de payasos, con dulces, con globos, con cositas para entregarle a ellos. Íbamos tocando casa por casa. Era impresionante ver, hermanos, cómo las personas que tú piensan que tienen poco o que realmente nosotros fuimos a dar, fuimos a ayudar, ellos salían corriendo y nos decían, por favor, no se vayan, que aquí quizás no tengo mucho, pero hay algo que les quiero dar. E iban a la parte de atrás de sus hogares y iban al árbol de mango y arrancaban un mango y nos los entregaban con tanto cariño. Y a veces ya habíamos salido de su hogar donde
allí habíamos entregado una palabra, habíamos orado por ellos y cuando ya estábamos en el camino salían corriendo los niños para entregarnos el guineo, frutas que sus papás salieron, ¿verdad?, a la parte de atrás de sus casas y cortaron para nosotros porque ellos de los que tenían nos querían dar. Y eso me hizo reflexionar. A veces, como dice la palabra, o como hemos estado hablando, nos enfocamos más en lo que nos falta y no damos gracias por aquello que tenemos. No damos gracias por ya sea lo poco o lo mucho que pueda hacer ante tus ojos de lo que Dios nos ha permitido tener en este tiempo. Y ver cómo estas personas querían de una manera u otra dejarnos saber cuán agradecidos ellos estaban, cuán importante había sido nuestra visita para sus vidas, que de lo que ellos tenían nos daban y nosotros con tanto agradecimiento lo tomábamos y realmente fue de mucha bendición. Y hay una palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, el verso 16 al 17, pero en la Nueva Traducción Viviente voy a leer el verso 17, que dice de esta manera: todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Y esto me llamó la atención, porque a veces pensamos que si yo no tengo mucho, no puedo dar. Pero sin embargo, dice esta palabra que todos podemos dar de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que poseemos, de acuerdo a lo que tenemos al momento, pero que todos tenemos la posibilidad de dar. En la nueva traducción lenguaje actual, en la traducción lenguaje actual, miren cómo dice los versos 16 y 17. Dice: hay 3 fiestas anuales a las cuales no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Estas fiestas deberán festejarlas en el santuario. Y nadie deberá presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios los haya bendecido, será la ofrenda que presenten. Qué hermoso cuando dice esta palabra, que ninguno nos debemos de presentar a esa fiesta sin una ofrenda al Señor, y que cada uno de nosotros vamos a dar conforme a lo que hemos recibido. Así que yo no sé qué es lo que tú tienes en la mano, o yo no sé lo que quizás en esta hora tú has dicho: ay, pero es que es tan poco, pastora. Dice esta palabra que Dios va a bendecirte, porque de acuerdo a lo que tú tienes, de acuerdo a lo que tú has recibido, así es lo que Dios espera que tú des. Lo importante, como siempre hemos dicho, es cómo tú lo des, con la actitud, que tú lo hagas. Recuerdo un pasaje bíblico que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, y es la ofrenda de la viuda. Wow, quizás para los que estaban allí, la ofrenda de esta viuda era algo insignificante, era algo que no tenía mucho valor, y quizás la miraban como que bendito lo que ella está dando. Pero qué poderosa fue esa ofrenda. Qué poderoso fue cuando ella dijo: yo di todo lo que tenía. Quizás aquel que dio una gran ofrenda, como dice esta palabra, pero lo dio de lo que le sobraba. Pero esta mujer dio todo su sustento, dio todo lo que tenía, y lo dio con buena actitud, con buen corazón. Y como decía el pastor el miércoles pasado, estamos haciendo cuentas en el reino de los cielos. Es todo lo que entregamos aquí en la tierra se registra en nuestra cuenta en el cielo. Así que en esta mañana yo te invito a que analices en esta palabra. Yo te invito a que puedas identificarte quizás con estas mujeres que salían al camino a entregarnos de lo que ellos tenían, y que lo hacían con un gran corazón, con alegría, con satisfacción de que habían podido dar. En esta mañana yo te digo que puedas darlo con alegría, que haya satisfacción en tu corazón de que la ofrenda que tú estás entregando hace una gran diferencia, y
Padre, que tú estás sembrando en una tierra fértil que vas a ver el fruto al 100%. Así que en esta hora oramos. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias por todos mis hermanos, mis amigos, Padre amado, que están conectados, Padre amado, y que en esta hora se disponen a adorarte a ti, Señor, a entregarte a ti, Padre amado, de lo que tú has puesto en nuestras manos. Yo te pido que tú multipliques esa semilla. Yo te pido, Padre, que tú les bendigas con gran bendición a cada uno de ellos, Padre amado, y que ellos puedan ser testigos, Padre, que cuando ellos dan, Señor, como dice tu palabra, tú los bendices en abundancia, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, he orado y te doy gracias. Amén, amén, amén. Bendiciones, quédate conectado porque ahora vas a ver un video de parte de nuestros pastores asociados Raymond y Yamaris, y luego enseguida que este video termine vas a recibir palabra que sé que va a bendecir tu vida. Bendiciones. Hola, Pastora Yamari. Hola, Pastor Raymond. Bendecido Ciudad Online. Queremos invitarte para que te unas con nosotros en este tiempo de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Y cómo lo puedes hacer, Pastor Raymond? Bien fácil, Pastora Yamari. Hay 3 formas para hacerlo. Número 1, puedes presionar el botón de donativo en nuestra página de Facebook. Número 2, puedes buscar en tu celular el app de Givelify, donde puedes hacer tus donaciones de ofrenda y diezmo. Y también puedes buscar el app de Zelle, donde puedes hacer también tus diezmos de ofrenda y no hay ningún cargo por servicio. En Zelle debes utilizarlo a través del número que aparece en la pantalla. Declaramos bendiciones sobreabundantes para su vida. Declaramos y creemos que todo lo que ustedes siembran, Dios se los va a multiplicar al 100%. Gracias por ser parte de esta gran ciudad. Bendiciones. Gracias por adorar junto a nosotros. No te vayas, porque ahora vamos a escuchar palabra de Dios que será de bendición para tu vida. Bendiciones, bendiciones. Qué alegría tenerles en esta hermosa mañana del Señor. Esta es nuestra celebración de adoración. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y como decimos aquí en Ciudad de Dios, estás en casa. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Si es la primera vez que te conectas con este ministerio, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube Ciudad de Dios Florida. Activa las notificaciones y así recibirás el informe, ¿verdad? En términos de cuándo el contenido edificante de Ciudad de Dios está listo para que lo puedas recibir. Estamos contentos de poder tener acceso a tu casa en esta hermosa mañana. Mi nombre es el pastor Aldo López. Junto a mi esposa, la pastora Eileen, por la gracia de Dios, trabajamos, ¿verdad? Y lideramos este hermoso ministerio de Ciudad de Dios aquí en la bella Florida Central. Espero que en esta mañana esta palabra que estamos a punto de ministrar a tu vida realmente transforme tu vida y renueve tu entendimiento. Así que vamos rapidito a la palabra del Señor. En esta mañana realmente mi deseo es poder enseñar esta palabra que realmente pueda llegar a lo más profundo de tu corazón y que tu entendimiento sea renovado. Durante todo el mes de noviembre comenzamos un tema hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, o sea, estar llenos del Espíritu, basado o inspirado en esa porción del libro de los Efesios capítulo 5 verso 18, donde el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que no se embriague con vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y durante las semanas que han pasado hemos escuchado tanto a este servidor como la pastora Eileen Ruiz, el pastor Raymond Mora, la pastora Yamaris Carrasquillo, hablar, ¿verdad?, de distintos aspectos de la llenura del Espíritu Santo. Mi responsabilidad en esta mañana es poder añadir, ¿verdad?, línea sobre línea, renglón sobre renglón, acerca de esta
gran y profunda enseñanza del apóstol Pablo y cómo toma lugar en nuestras vidas. Así que yo espero que en esta mañana esta enseñanza de la palabra del Señor pueda impactar tu vida como ha impactado la mía. Hoy voy a hablar acerca de ser llenos del Espíritu bajo el subtema ríos de agua viva. Voy de nuevo, ríos de agua viva. Quisiera que me acompañaras, por favor, al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 37 y 39. En la versión Reina Valera de 1960 voy a leer la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra del Señor es bendecida. Vamos a ir a esta enseñanza maravillosa. Ahí donde estás, por favor, no permitas que nada te interrumpa, que nada se interponga entre lo que vas a escuchar y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Enfócate, presta toda tu atención. Si tienes una libreta donde anotar, por favor, anota, para que luego puedas ir sobre esas anotaciones y sobre la palabra y revisar el contenido y así traer aprendizaje a tu vida. Para continuar esta serie que sé que nos está bendiciendo de una manera especial, es preciso, hermanos, que podamos tener una idea clara del objetivo y del propósito de este mandamiento. Cuando el apóstol Pablo nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué logra? ¿Por qué debemos entrar en este proceso y hacerlo una prioridad en nuestras vidas? Si no comprendemos, si no conocemos la intención de Dios al expresar a través del apóstol esa instrucción, nosotros entonces podríamos perder de perspectiva el resultado de la misma y por lo tanto terminaríamos por resistir el proceso. He dicho esto muchas veces, lo digo constantemente a nuestra congregación. Y amigos, si hoy nos están mirando, aprende esto. Muchas veces cuando no conocemos el resultado de la instrucción, entonces nosotros nos resistimos al proceso de la obediencia en medio de la instrucción. Es por eso que necesitamos ser activos, ser proactivos e intencionados en términos de cómo vamos a la palabra de Dios, sabiendo que Dios es bueno y sobre todas las cosas su deseo para nosotros es de bien. Por lo tanto, sus instrucciones producen siempre algo bueno en nuestras vidas. Un aspecto muy importante de este proceso tiene que ver con nuestra participación en el mismo. Realmente debemos entender cuál es, para ser intencionados y proactivos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eliminar esos obstáculos autoimpuestos que no deberían estar en medio del proceso. Muchas veces hay obstáculos que no vienen con el proceso. Los añadimos nosotros porque en medio de la situación, en medio del proceso en el cual Dios nos ha metido para llevarnos a un nuevo nivel, para hacernos crecer, ¿verdad? Espiritualmente, no tenemos una idea de qué es lo que se va a producir al terminar el proceso. Y muchas veces el mayor obstáculo es nuestra propia resistencia. Es por eso que yo te pido, por favor, que en esta hora, por favor, tengas tu mente y tu corazón bien dispuesta a la palabra del Señor, porque realmente los beneficios, hermanos, de ser lleno del Espíritu son poderosos. Y yo espero que cuando este mensaje termine y tú hayas escuchado esta palabra, tu fe se conecte a la verdad de esa palabra y toda resistencia sea eliminada en el nombre de Jesús. Lo primero que debemos saber acerca de esta verdad es que
está contenido, ¿verdad? Lo primero que vamos a conocer acerca de la verdad está envuelto, encerrado, ¿no? Contenido en la forma en que el apóstol escribe esta instrucción. Leí ahorita o cité ahorita Efesios capítulo 5, verso 18, lo voy a decir nuevamente. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es importante notar que ahí en esa frase, lo que se traduce en español sed llenos, es una palabra, es un verbo griego, el cual se lee de la siguiente manera en el griego, pleruste, pleruste. Y lo interesante de este verbo en el griego es que está escrito en una forma muy particular, en un tiempo particular del verbo. El verbo está escrito en el presente pasivo imperativo. Y eso es importante porque nos revela tres verdades esenciales acerca de esta verdad, de esta instrucción que está dando el apóstol. Y si nosotros lo fuéramos a traducir, literalmente, como está definido el tiempo del verbo en el griego, entonces realmente lo que deberíamos estar diciendo es que el apóstol nos invita a estar siendo llenados del Espíritu. Voy de nuevo. No es fácil, ¿verdad?, de poderlo traducir literalmente del tiempo en que el verbo está en el griego al español. Pero si podemos entender y apreciar el lenguaje original en el cual fue escrita esta instrucción, usted puede entonces extraer de ella un conocimiento mayor, un entendimiento más amplio, porque el apóstol no está hablando de un suceso que ocurre, comienza y termina. El apóstol no está hablando de un evento en tu vida que ocurre una sola vez y no lo necesitas más. El apóstol, cuando lo escribe en el idioma original, si lo fuéramos a traducir según el tiempo en que fue escrito ese verbo en el griego, deberíamos decir que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien deberíamos estar siendo llenos, o sea, estando siendo llenos del Espíritu. ¿Por qué esto es así? Bueno, como te dije ahorita, el verbo está en una forma presente, pasiva, imperativa. Por lo tanto, en el imperativo lo que nos está diciendo es que no es una opción, es una instrucción. Lo que nos está dando el apóstol no es una opción, no es algo que tú puedes realmente decidir en términos de que hay algo que pueda sustituir esa experiencia o esa verdad espiritual. No, el apóstol está diciendo, esto no es una opción que le estoy dando a la iglesia, es una instrucción que viene de parte de Dios. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque denota que hay cierto nivel de participación de nuestra parte en el proceso. Entonces tenemos que hacernos la pregunta. En cuanto a ser llenos del Espíritu, ¿cuál es nuestra participación? La respuesta es sencilla. Nosotros no podemos llenarnos a nosotros mismos del Espíritu, pero sí podemos resistirnos al proceso. Voy de nuevo. Es verdad, usted no puede llenarse a sí mismo del Espíritu, pero sí puede resistirse al proceso. Entonces me parece que lo que el apóstol nos está diciendo es que tomemos una acción, una decisión consciente de anhelar, fomentar, impulsar y promover en nuestras vidas la práctica de aquellos principios de fe que le abren la puerta al Espíritu en nuestras vidas a un mayor acceso y a un mayor lugar en nosotros. Fíjense bien, quiero detenerme ahí un segundo. Quiero que usted y yo estemos claros. Usted no puede llenarse usted mismo del Espíritu. Usted depende de Dios para que haga eso. Pero Dios no va a violentar tu voluntad. Dios no va a ir en contra de tu forma en la cual recibes o resistes esa verdad. Por lo tanto, es importante que nosotros
tengamos una participación activa. Por eso es que la instrucción se le da al ser humano, se le da a la iglesia, se te está dando a ti y se nos está dando a mí. Si fuera algo en lo cual no tuviéramos participación, entonces no hay razón para darnos la instrucción. Pero como hay un nivel de participación tuyo y mío en este proceso, en este acto, en este principio, en esta instrucción de Dios de que seamos llenos del Espíritu, entonces se nos da la instrucción. Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, nos relata en términos de principio cómo opera esta relación en la cual tú y yo estamos involucrados con Dios y con el Espíritu Santo. Nos dice Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nótese que hay dos acciones importantes en ese verso que nos enseñan un gran principio. Número uno está la acción de oír. Nótese que quien toca la puerta es el Señor. Él es el que está tocando, Él es el que tiene la intención, Él es el que provoca la acción. Pero nos queda a nosotros la responsabilidad de oír. Oír, prestar atención, escuchar, atender. Entonces, ¿qué implica eso de oír? Implica eliminar todo ruido que pueda impedir que el sonido de su voz vaya a pasar desapercibida. Ahí está nuestro primer nivel de participación en este proceso de ser llenos del Espíritu. Ciertamente es Dios quien nos llena de su Espíritu, pero en medio del proceso tenemos que ser proactivos e intencionados de eliminar, sacar del medio todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos desenfoca, todo aquello que nos saca del alineamiento de la voluntad de Dios, para que realmente podamos estar en términos de sintonía y sincronía, alineados con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Para eso necesitamos estar atentos. Para eso necesitamos prestar oído. Para eso tenemos que eliminar esos ruidos. Cuando hablo de eliminar esos ruidos, hablo de echar a un lado posibles cosas que realmente llaman nuestra atención del sistema de pensamiento humano, al punto, hermano, que nos desconectan en cierta manera de lo que en el mundo espiritual el Espíritu Santo tiene la intención de hacer en nuestras vidas. Así que esa es la primera acción, oír. Tiene que haber en nosotros, hermanos, la disposición, el deseo, el anhelo, el tomar el tiempo necesario para sentarnos a escuchar qué quiere decirnos el Señor, qué está hablando el Espíritu a nuestra vida, qué área de nuestra vida o en qué área de nuestra vida está tocando la puerta, nos está pidiendo acceso. Nótese que la segunda acción es la de abrir la puerta. Él dice en el verso: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esta parte es muy importante porque tiene que haber una decisión, una determinación, una respuesta de parte de nosotros al llamado de Dios. Hay veces que le estamos pidiendo a Dios que haga cosas en nuestra vida, las cuales muchas veces nosotros no les permitimos hacer. Porque muchas veces queremos el resultado, pero no queremos el proceso que nos lleva al resultado. Y es por eso que el verso dice: si me oyes, si me puedes oír. Pero ahí no termina la ecuación. Tienes que aprender a escuchar y luego de escuchar responder asertivamente al llamado que está haciendo el Señor a tu vida. Le dice: y el que oye mi voz y abre la puerta. Abrir es permitir. Es asentir, es acceder, implica una actitud favorable que permite la intervención del Espíritu.
Es interesante, hermano, cuando podemos utilizar la alegoría o la metáfora de nuestras vidas parecidas a una casa, a una residencia. Usted sabe que al entrar a una residencia, al entrar a una casa, uno lo hace por la puerta principal, pero eso no te da acceso a toda la casa. Eso te da acceso limitado a un área de la casa. Para entrar en todas las demás áreas hay más puertas y más puertas que te llevan tal vez a los cuartos, que te llevan a los baños, que te llevan a otras secciones de esa residencia. Por lo tanto, esto es un proceso que continúa en tu vida. Es un proceso de diario, hermano, en la cual el Señor está tocando a tu puerta y tú necesitas prestar atención porque tú no quieres perderte, hermano, del toque del Señor. Tú no te quieres perder de ese momento en el cual el Espíritu Santo está anhelando, buscando mayor acceso a tu vida. Pero segundo, una vez escuchas eso, tienes que responder asertivamente. ¿Por qué? Porque cada puerta lo que simboliza es un nuevo nivel de intimidad. Y cada vez que tú abres esa puerta, estás invitando al Espíritu Santo a entrar para cenar contigo y tú con Él. O sea, para que el Espíritu Santo tome de lo que hay en ti y tú puedas recibir de lo que Él trae. Esto es poderoso, hermano. Esto es bien importante porque es nuestra participación en el proceso, una en la cual Dios respeta y Dios por caballero que es, entonces espera a que tú estés listos. Y yo te invito, hermano, a que no dilates más el proceso. Yo te invito a que hoy tomes una decisión de decirle sí al Espíritu Santo, de separarte de los ruidos de este sistema humano de pensamiento, de echar a un lado el ruido de la circunstancia, de echar a un lado el ruido de los problemas, de buscar ese tiempo de silencio y de quietud, donde toda tu atención está dirigida al cielo, dirigida a la presencia del Señor, dirigida a esa voz del Espíritu que habla desde dentro de ti. Y ahí tú puedes escuchar cuál es la puerta que está tocando el Espíritu Santo. Pero no te quedes ahí. Levántate y abre la puerta. Dale acceso, permítele, dale entrada a esa área de tu vida. Segundo, dijimos que el verbo no solamente era imperativo, sino que también pasivo. Y esto denota el hecho de que tiene que ser logrado por Dios, como dije al principio. Tú y yo no podemos llenarnos del Espíritu. Es Dios quien nos llena del Espíritu. Es Dios quien da el Espíritu. Y esto es importante porque no podemos, por más que queramos, manipular el Espíritu. Pero sí podemos pedirlo al Padre. Escúchame bien. Porque esto es importante para cómo tú y yo caminamos sobre el planeta. Mira lo que dijo Jesús en el libro de Lucas capítulo 11 verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces hace la siguiente pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es bien importante y es crucial. Y te voy a decir por qué. Porque entonces la llenura del Espíritu Santo no es algo que tú y yo tenemos que producir, sino es algo que podemos recibir. Voy de nuevo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que tú y yo tenemos que producir, sino algo que podemos recibir. Lo voy a decir de nuevo. Lo puedes recibir, lo puedes recibir. ¿Qué tienes que hacer? Pedirlo. Es lo que nos enseñó Jesús. Pídelo, 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 pídelo. Ese proceso en el cual hay un anhelo constante en tu ser, un anhelo constante en tu entendimiento y en tu conciencia, de darle acceso, de estar atento. ¿Qué área de tu vida está ministrando el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Qué área de tu vida necesitas que el Espíritu Santo ministre? ¿Qué área de tu vida necesitas que el Espíritu Santo llene? ¿Cuáles son los vacíos de tu vida? Así le dijo Eliseo
Eliseo a aquella mujer viuda. Le dijo, identifica los vacíos, identifica las vasijas vacías. Y una vez hayas identificado las vasijas vacías, enciérrate en tu cuarto y comienza a vertir del aceite, que cada vasija será llenada. Es una figura hermosa, hermano, acerca de lo que hace el Espíritu Santo contigo y conmigo. Y yo te invito en esta mañana, por favor, ahí donde estás, mira a ver si puedes con precisión establecer, encontrar, señalar qué área de tu vida necesitas que el Espíritu Santo hoy mismo llene. Y yo te invito a que entonces en oración lo pidas, le digas al Señor, Padre, yo necesito que el Espíritu Santo llene esta área, que ministre en esta área de mi vida. Y una vez lo pidas, entonces haz silencio, sepárate del ruido de este mundo y escucha, porque pronto vas a escuchar el toque de esa puerta y lo único que tienes que hacer es acceder para que el Espíritu Santo llene esa área de tu vida. Ahora, el tercer elemento de este verbo es que está en el presente. Y esto lo que quiere decir es que es un acto continuo. Es un acto continuo. No es algo que sucedió en el pasado, sino algo que sucede y está sucediendo. Esto es bien importante. La llenura del Espíritu es un acto continuo. La llenura del Espíritu no denota una temporada de tu vida en el pasado, ni tampoco habla de algo que puede llegar a suceder en el futuro, sino más bien de algo que continúa sucediendo en el presente. O sea, ahora mismo, mientras escuchas esta palabra, te estás llenando del Espíritu. Y esta noche, cuando te vayas a la oración, te estás llenando del Espíritu. Y mañana, cuando te levantes a un nuevo día, todavía hay espacio para más llenura del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué clase de experiencia, hermano! ¡Qué poderosa esta enseñanza! Día a día, tú y yo debemos estar abiertos y conscientes de ofrecer al Espíritu espacio para que llene nuestro interior. Ofrecer espacio en términos de lugares en tu vida, en términos de situaciones, en términos de experiencia, pero en términos también de niveles de obediencia, de niveles de fe, de niveles de tú realmente responder, niveles de respuesta al llamado que Dios haya hecho a tu vida. Y yo te lo digo en términos, ¿verdad?, de lo que leemos en la Biblia. Los discípulos pasaron de distintos niveles en distintos niveles de respuesta al llamado de Dios. Cuando Jesús le envió a multiplicar los panes y los peces, ellos todavía no estaban preparados para responder asertivamente a eso. Cuando Pedro se lanzó de la barca al mar, 11 de los discípulos se quedaron en la barca porque no estaban todavía preparados para responder a ese nivel de llamado. Así que esto es algo progresivo, es algo que va sucediendo de día en día, de día en día. Y lo mejor de todo es que la instrucción que se nos ha dado nos permite a nosotros, hermanos, ser intencionados, nos permite ser proactivos, nos permite, hermanos, entrar en el proceso con la disposición de darle apertura a la presencia y a la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Wow, tremendo. Yo no sé si esto yo me estoy edificando, hermano, y me estoy gozando de una manera muy especial. Oiga, por favor, présteme atención. Cuando examinamos el pensamiento del apóstol en su totalidad, podemos llegar a la conclusión de que el verso no se trata de cuánto tenemos del Espíritu, sino cuánto de nosotros el Espíritu llega a tener. Voy a decirlo nuevamente porque esta parte es esencial. Tú ves, cuando decimos que nos vamos a llenar del Espíritu, es posible que la imagen que llega a tu mente es que tú tienes más del Espíritu. Pero realmente cuando
examinamos el pensamiento del apóstol, a la conclusión que verdaderamente llegamos no es cuánto del Espíritu tú tienes, sino cuánto tiene el Espíritu de ti. O sea, el Espíritu lo que quiere hacer es llegar a cada rincón de tu alma, llegar a cada rincón de tu mente, llegar a cada rincón de tu pensamiento. Esto es bien importante. Oiga, mientras yo meditaba en esto, llegó este pensamiento, esta imagen mental a mi vida. Y es que cuando usualmente nosotros pedimos agua, usualmente decimos quiero un vaso de agua, no un vaso con agua. Esto es poderoso, hermano. Cuando usted escuche esto se va a gozar. Y yo meditaba en eso y decía, wow, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no decimos tráeme un vaso con agua, sino tráeme un vaso de agua? Y lo que nos indica esta forma de hablar es que en nuestra mente, aquí arriba, nosotros le transferimos las propiedades del contenido al vaso que lo contiene. Yo voy a decir eso nuevamente. Cuando utilizamos esta expresión es porque aquí arriba le transferimos las mismas propiedades del contenido al vaso que lo contiene. Y eso es así porque realmente lo que queremos cuando pedimos un vaso de agua no es el vaso, lo que estamos anhelando es el agua. Y por eso es que entonces nosotros, cuando pedimos el vaso de agua, le transferimos, ¿verdad?, las propiedades del contenido al vaso, porque lo que disfrutamos es lo que lleva el vaso por dentro. Es por esto que cuando un hombre, una mujer, un joven o un niño se llena del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu, no le llamamos hombres o llenos del Espíritu, tampoco les llamamos mujeres llenas del Espíritu, no, les llamamos hombres, mujeres, jóvenes y niños espirituales. Le decimos, ese hombre es un hombre espiritual, esa mujer es una mujer espiritual, ese joven es un joven espiritual. ¿Por qué? Porque lo que contenemos nos contiene. Lo voy a decir nuevamente. Lo que contenemos, o sea, lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, nos tiene a nosotros. Y por causa de esa llenura, entonces se nos transfiere la identidad del contenido. O sea, la identidad de lo que Dios puso dentro. La Biblia lo explica de esta manera. Pedro lo revela en su segunda epístola. En el capítulo 1, verso 4, él dice, así Dios, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La versión Reina Valera dice que seamos participantes de su naturaleza. My Lord. Esto es poderoso, hermano, porque esto es algo que sucede contigo y sucede conmigo cuando estamos llenos del Espíritu, cuando vivimos esa experiencia día tras día, tras día, tras día. Hay una transferencia, porque la verdad de este verso no es cuánto tú tienes del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti, hasta dónde ha llegado en tu vida, hasta qué nivel te ha transformado, qué áreas de tu vida ha transformado, cuánto le has cedido en tu corazón, en tu forma de pensar, en cómo administras tus pensamientos al Espíritu Santo, cuánto le has entregado de tu voluntad. Oh Lord, poderoso. Algo que quiero poder compartir contigo ahora es algo que realmente ha ministrado de manera especial a mi vida. Oye bien, cuando Jesucristo habló acerca del Espíritu Santo, ahí donde leímos en el libro de Juan, lo comparó con un río de agua de vida que corren por el interior. Entonces, esa imagen es una imagen poderosa. Y yo quiero compartir contigo, te vas a dar cuenta que ahora mismo vamos a poner una imagen aquí a mi lado derecho, que es el lado izquierdo tuyo en la pantalla.
de algo que de alguna manera u otra puede representar tal vez lo que Jesucristo estaba expresando en ese momento, en esa metáfora. Recuerda que Él dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior nacerá un río de agua de vida. Y dice Juan que se refería al Espíritu Santo. Entonces, en esta imagen que ahora estás viendo a mi lado, estás viendo una fuente de agua. Es como un cántaro, el cual han convertido en fuente. Y lo que se ve es que de adentro del cántaro nace, ¿verdad? Una corriente de agua que lo está llenando constantemente. Y ese cántaro entonces ve que necesita ser lleno constantemente porque la llenura provoca que el agua brote, ¿verdad? Que el agua se salga del cántaro. Y lo que vemos ahí es lo que llamamos en inglés el overflow, ¿verdad que sí? Usted está viendo ahora mismo en la pantalla cómo ese cántaro está siendo lleno y está siendo lleno y está siendo lleno. Y ese constante llenar provoca un desbordamiento. Pero cada vez que el desbordamiento sale, él necesita volver a ser lleno. Y cuando yo vi esta imagen, vi este pequeño clip en el internet, yo dije, wow, esta es la imagen más cercana que yo puedo tal vez ver de lo que Jesús estaba expresando y que fue registrado en el Evangelio de Juan. Fíjate que lo que nos está expresando nuestro Señor es una verdad espiritual que necesita afectar nuestra conciencia humana. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Esta es una verdad espiritual para todo el que cree. Lo voy a decir de nuevo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior nacerá, correrá un río de agua de vida. Pero mira qué interesante que esto es una verdad espiritual para todo el que cree. Sin embargo, lo que necesitamos es aprender a caminar en ella al punto que nuestra realidad humana responda a esa verdad espiritual. En el momento en que crees, como dice la Escritura, este video que estás viendo ahí en el mundo espiritual es una realidad dentro de ti. Perdón, es una verdad dentro de ti. Es una verdad espiritual que ha estado contigo por la fe desde el momento en que creíste en Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero nuestro mayor problema es que muchas veces las verdades espirituales no afectan nuestra conciencia humana. Las verdades espirituales no llegan, no están disponibles a veces o todo el tiempo en nuestra conciencia terrenal. Y esa es la parte que me parece a mí que es más importante en todo este proceso. Necesitamos, hermanos, que esta verdad, esta imagen que tú estás viendo aquí en la pantalla, tú la puedas experimentar de día en día dentro de ti. Que no sea una verdad espiritual abstracta, sino que también afecte tu conciencia en lo humano para que puedas responder a esta verdad y no simplemente a tu realidad. Poderoso. Entonces, ¿cómo podemos traer esta verdad a nuestra realidad? Debe ser la pregunta. Mientras meditaba en esto y estudiaba la palabra, aprendí algo muy importante. Para que podamos traer esta verdad a nuestra realidad, necesitamos ubicarnos por la fe dentro de la misma. Entonces, si en términos espirituales el río proviene de mi interior, en términos naturales, ¿qué tengo yo que hacer para poder traer a mi conciencia esa verdad? Entonces, hay algo importante que hemos aprendido, que la Biblia nos lo enseña, que lo podemos extraer de la palabra de Dios.
Y es que si en términos espirituales el río proviene de mi interior, entonces en términos naturales yo tengo que aprender a sumergirme en el río. Es una verdad paralela, maravillosa, encontrada en la palabra de Dios. Pero yo quiero traértela ahora en términos de imagen para que la puedas ver. Fíjate que al igual que en la imagen de la fuente, el agua fluye de adentro del cántaro. Sin embargo, cuando yo observo desde afuera, me parece que el cántaro está sumergido en el agua. Lo voy a decir nuevamente. La verdad es que el agua está fluyendo desde adentro del cántaro. Pero para el que mira a la distancia puede llegar a pensar que es que el cántaro está sumergido en el agua. Y esto es algo que es importante que lo podamos apreciar. Es algo que es importante que lo podamos comprender. Porque lo he estado diciendo desde que comencé el mensaje, hermano. Estar lleno del Espíritu no se trata de cuánto del Espíritu hay dentro de ti, sino cuánto de ti está sumergido en el Espíritu. Cuánto de ti le pertenece al Espíritu. Cuánto de ti le has entregado al Espíritu. Una palabra que nos ayuda a comprender esta dinámica, que te ayuda a ti y me ayuda a mí a traer esta verdad espiritual a nuestro día a día, a traer esta verdad espiritual a nuestra conciencia natural, es la de la visión de Ezequiel el profeta. Ezequiel tiene una visión en su libro que es maravillosa, de la cual podemos extraer unos principios maravillosos que nos ayudan a entender esta verdad. Mira lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Ahora yo quiero que tú veas que hay 4 niveles de inmersión antes de poder estar completamente a la merced del río. Poderoso. El profeta nos está explicando que hay 4 niveles de inmersión. Hay 4 niveles en los cuales te puedes sumergir antes de estar completamente a la merced del río. Primero, él nos menciona el nivel de los tobillos. Este nivel de inmersión es superficial. Es el nivel que prefieren aquellos que disfrutan del agua, pero su sentido de seguridad está puesto en la tierra que están pisando. Yo voy a decir eso nuevamente. Este nivel de inmersión es superficial. Es el que prefieren aquellos que disfrutan del agua, pero su sentido de seguridad está puesto en la tierra que están pisando. Son etapas en nuestra vida o áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos tener control, en las cuales queremos, ¿verdad?, que nuestra voluntad se imponga y que nosotros podamos tomar la dirección. Eso es lo que sucede cuando tú estás en la orilla, ¿verdad?, del río, donde hasta los tobillos todavía tienes el control. Te estás mojando, pero tú decides a dónde ir. Te estás mojando, pero tú decides cuándo quieres salir del agua. Te estás mojando, pero realmente tú eres quien estás al mando de hacia dónde vas. Entonces, este nivel produce una apariencia de mucha humedad, pero le falta profundidad. Voy a decir eso nuevamente. Este nivel produce una apariencia de mucha humedad, pero le falta profundidad. Por lo tanto, cuando solamente estamos sumergidos en esas aguas hasta los tobillos, nos oscilamos entre el agua y la tierra seca fácilmente. Es en esa realidad donde se manifiesta muchas veces el doble ánimo.
Y también se manifiesta también en dicotomías del carácter. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Pensamos una cosa y decimos todo lo contrario. Hay ambivalencia, hay claudicación, hay interferencia y hay inestabilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos sumergido solamente hasta los tobillos. Un ejemplo de eso lo vemos en una conversación de Jesús con Juan y Jacobo en el libro de Lucas, en el capítulo 9. El Señor les había enviado para hablar en Samaria, pero los samaritanos habían rechazado aquel mensaje, habían rechazado la intención de ellos de poder predicar en aquel lugar. Y cuando llegó Jesús, los discípulos Jacobo y Juan, dice Lucas capítulo 9, versos 54 y verso 55, que le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que consuma a todos estos samaritanos? Y entonces dice la Biblia, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. O sea, ellos estaban chapoteando, como decimos en buen boricua, en la orilla de las aguas y parecían que estaban muy empapados, querían hacer bajar fuego del cielo, pero todavía no habían adquirido profundidad. Todavía era su voluntad, todavía era su deseo, todavía era su interpretación, todavía era su objetivo, todavía era su forma de pensar lo que se manifestaba y no la intención y la voluntad del Espíritu en sus vidas. Gloria a Dios. Yo te invito a sumergirte. Esto lo estamos diciendo para que tú evalúes y tú digas: wow, en esta área de mi vida estoy hasta los tobillos nada más, o me puedo zambullir un poquito más profundo. Fíjate que el segundo nivel que nos revela Ezequiel es el nivel de las rodillas. Y el nivel representado por las rodillas nos demuestra una lucha. Hay suficiente profundidad como para hacer difícil el movimiento sobre la superficie terrenal, pero todavía se sostiene uno del planeta. Hay una lucha. Estás ahí hasta las rodillas. El movimiento es un poco más difícil, ¿verdad? Pero todavía te sostienes sobre tus pies. Esto es muy importante que tú y yo lo podamos identificar, pues parece que estamos sumergidos, pero nuestros pies descansan todavía sobre la tierra. Parece como que caminamos por fe, pero todavía nuestros sentidos están en control. Parece como que estamos sumergidos en las aguas de lo sobrenatural, pero todavía nuestros pies se sostienen de lo natural. Entonces te das cuenta en medio de ese proceso que tu fundamento no es el agua, tu fundamento sigue siendo la tierra. Y esto nos lleva, hermanos, a una lucha constante entre la corriente del río y el fundamento terrenal. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia, donde cada vez que el Espíritu Santo te mueve en una dirección, tú te resistes, tú pones el freno, tú te paras bien firme sobre el terreno que está debajo de las aguas. Es en esa lucha en la cual nos aferramos a nuestra experiencia, nos aferramos a la sabiduría humana, nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras inhabilidades y a nuestros limitantes. Es en medio de esa lucha, hermano, que muchas veces escogemos lo lícito cuando deberíamos escoger lo conveniente. Es en medio de esa lucha donde muchas veces nuestra fe anhela soltarse en las corrientes del río, pero nuestros temores se aferran a la tierra debajo de nuestros pies. Jesús nos muestra esta verdad allí en el Getsemaní. Allí nos dejó ver que necesitamos tomar la decisión de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando usted lee esa escena, Jesús dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero ahí mismo nos enseña en esa oración: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta hermosa mañana del Señor, yo te invito, hermano, a que te sueltes en las aguas del río del Espíritu de Dios, a que descanses y permitas que sus corrientes te lleven a donde te quieran llevar. Es tiempo, hermano, es tiempo de caminar por la fe y no por la vista. Es tiempo de creerle por algo más, por algo mayor.
Fíjate que Ezequiel nos dice que hay un tercer nivel de profundidad y es el nivel que llega a la cintura, o sea, el nivel que llega a los lomos, como dice otra versión. Entrar hasta la cintura representa una rendición total de voluntad, propósito y objetivo. Es el momento en el cual mueres a tu yo, mueres a tus deseos y mueres a tu vanidad y a tu voluntad. Entonces entramos a un nivel de profundidad en la cual la asignación que Dios nos ha dado toma preeminencia en nuestra vida. Este es el nivel donde las prioridades son intercambiadas, porque ya tus pies no tocan, no están sobre la tierra como estaban antes, sino que ahora el agua está hasta tus lomos. Oiga esto, Jesús le dijo a Pedro, en Juan 21, 18 al 19, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta palabra, hermano, escúchame bien, que le da Jesús a Pedro es precedida por unas 3 frases maravillosas que todos ustedes conocen y que yo simplemente se las voy a dejar ahí para que usted las recuerde rápidamente. Número 1, le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? En la parte número 2 de esa frase le dice, Pedro, ¿me amas? Y en la tercera parte le dice, Pedro, ¿me amas? Y usted va a encontrar que esta parte donde usted se sumerge hasta sus lomos, donde usted se sumerge hasta la cintura en el río, es una parte de su vida, hermano, donde usted entra en una convicción tan profunda de su amor, hermano, que usted entra en la disposición de rendir toda su vida al Señor. Usted entonces entrega todo. ¿Por qué? Porque antes de entrar a este nivel, usted está convencido de que usted llegó al punto donde ese amor que ha recibido del Señor lo ha inundado a tal manera que ahora usted quiere reciprocarle con toda su vida. Es maravilloso lo que sucedió con Pedro allí. Allí él encontró que de la misma manera que había negado a Cristo 3 veces, ahora podía entregarle su amor al Señor. Ahora tenía la oportunidad de expresarle cuánto le amaba en 3 ocasiones también. Esto es poderoso porque es en ese momento en el cual Jesús le revela a Pedro su asignación de vida. Le dice, Pedro, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, Pedro, sígueme. Es tu tiempo de entrar en ese nuevo nivel, my Lord. Y yo te digo, entramos en mayor profundidad del río de Dios en nuestra vida, hermanos, cuando estamos dispuestos a reconocer su asignación de vida en nosotros como nuestra primera prioridad. Pablo lo decía de una manera espectacular. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. También nos enseña el apóstol Pablo, porque Él murió por nosotros para que nosotros viviéramos para Él. Es maravilloso, hermanos, que podamos realmente tomar esa decisión. Y yo te invito en esta mañana del Señor a que digas, no, ya no voy a caminar por la orilla, no, ya no voy a caminar hasta las rodillas, me voy a sumergir hasta los lomos, me voy a sumergir hasta ese lugar donde la asignación de Dios en mi vida toma preeminencia. My God. Pero el cuarto nivel es poderoso, porque en el cuarto nivel Ezequiel dice, en el cuarto nivel no se puede pisar el fondo. En el cuarto nivel realmente hay que nadar. Por lo tanto, hay que estar a la merced de la voluntad del río. El próximo nivel representa la inmersión total.
En el próximo nivel el río gobierna. En el próximo nivel sus corrientes dan dirección y establecen ruta y destino. En ese nivel nos dice el Señor Jesús que somos impredecibles. Jesús dice que somos como el viento. El que es nacido del Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni nadie sabe a dónde va. Cuando debe estar triste, se ríe. Cuando debe rendirse, persiste. Cuando debería estar fracasando, triunfa. Cuando debe tener razones para odiar, entonces ama. Cuando necesita, entonces da. El que está sumergido totalmente en el río del Espíritu, hermano, es totalmente impredecible. No hay tendencias humanas que te gobiernen. No hay pronósticos humanos que te gobiernen, porque tú respondes totalmente a la voluntad del Espíritu Santo del Señor. Dale un fuerte aplauso donde estés al Señor. Yo te invito que en este momento, hermano, tomes una decisión. Inspírate en lo que esta palabra nos está enseñando. Y yo creo que si hoy hay alguien que puede decir que algún área de su vida todavía está en la superficie, decídete hoy y di: me voy a sumergir, me voy de cabeza a las profundidades con el Señor. My Lord. Ahora, dije al comenzar esta enseñanza que si no tenemos claro el propósito, es posible que en medio de las circunstancias nos resistamos al proceso. Es posible que en medio de las situaciones cotidianas del diario vivir resistamos o renunciemos por completo al proceso. Pero esta verdad tiene un propósito y produce un resultado que debemos conocer y recordar constantemente para que no entremos en la resistencia al proceso. Ezequiel lo revela de la siguiente manera. Voy a leer Ezequiel capítulo 47, los versos 8 al 10 y el verso 12 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces me dijo, escúchame bien, porque Ezequiel ve una visión, pero escucha una interpretación de la visión. Dice: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llega esta agua. Habrá pescadores a los largos de la costa del Mar Muerto. Desde Engadi hasta Englaim, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Lo voy a decir de nuevo, que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. ¡Wow! Hay 3 principios poderosos contenidos en esta visión. Y con eso voy a concluir, porque quiero orar contigo en esta hermosa mañana. Número 1, el poder del río. Te dije que hay un objetivo, que hay un propósito. Y lo primero que debes considerar es cuán poderoso es el río que ha puesto Dios en ti para nacer de ti. Número 1, nótese que el río tiene el poder de purificar y endulzar el agua del mar. Y esto va contrario, totalmente en contra de lo natural. Porque en lo natural,
Las aguas de los ríos desembocas todas en el mar, pero al llegar al mar, entonces se salan con el agua del mar. Cuando el agua del río desciende desde las montañas por la cordillera, es agua dulce, es agua pura, es agua que tú y yo podemos tomar. Pero al llegar al mar, el agua del mar la transforma en agua salada. Sin embargo, este río que Dios ha puesto dentro de ti y dentro de mí, no se intimida con eso. No está diseñado para acomodarse a las aguas del mar, sino para transformar las aguas del mar. Miren, hermanos, si no comprendemos esta verdad, pensaríamos nosotros que el proceso es uno fútil. Sin embargo, si creemos que nuestros mares salados serán purificados por las aguas del río, entonces entraremos en el proceso voluntariamente. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que Dios ha puesto un río dentro de tu interior. Y ciertamente dentro de tu interior tal vez hay áreas de tu vida que se han salado con las experiencias tristes, que se han salado con los traumas de la vida, que se han salado. Y por eso no hay vida, por eso hay dolor, por eso hay crisis. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es que a donde llega esa agua, yo voy a decir eso nuevamente, a donde llega esa agua, yo te lo voy a repetir una vez más, a donde tú le permites acceso a esa agua, lo que estaba salado se va a endulzar, lo que antes no se podía recibir se va a purificar, lo que antes estaba contaminado se va a sanitizar, hermano. Qué bendición lo que Dios ha puesto dentro de ti y dentro de mí, el río del Espíritu que fluye desde adentro de nosotros, hermano. Está diseñado para sanarte, está diseñado para purificarte y está diseñado para devolverle la vida en ti a todo lo que había muerto. My God. El segundo principio que nos explica Ezequiel es la dirección del río. Esto es bien importante. Nótese que él dice que va hacia el oriente, atraviesa el desierto y llega al mar muerto. El oriente se le conoce como el viejo mundo. Por lo tanto, una de las cosas que el Espíritu ministró a mi vida es que me dijo: Aldo, este río que he puesto dentro de ti ministra hacia tu interior. Ministra hasta las experiencias de tu pasado que todavía tienen un efecto sobre tu vida. Nótese que dice que atraviesan el desierto, por lo tanto tu crisis no puede detener el río. Tus desiertos ya no pueden impedir que tu sed sea saciada. Dice que su destino es el mar muerto. Dice Ezequiel que llega hasta el mar muerto. Por lo tanto, él va a llegar hasta tu mar muerto. Va a llegar a esa área de tu vida que viste morir ante las aflicciones de este mundo. Ese lugar en el cual están localizadas tus frustraciones, localizadas tus decepciones, esa área de tu ser donde están localizadas todas tus desilusiones, tus sueños tronchados, tus anhelos no alcanzados, tus traumas y tus heridas más profundas. Escúchame bien, ese es el destino final de ese río. Es ahí a donde él quiere llegar. Él va a cruzar por esa crisis, ¿verdad? Él va a trazar, a meterse en ese proceso que tal vez te causó crisis en tu pasado. Pero de ahí va a cruzar el desierto, no se va a secar en el desierto. Él va a cruzar el desierto porque no te va a dejar en el desierto y va a llegar hasta tu mar muerto, hasta tal vez esa área de tu vida que en algún momento de tu vida viste desfallecer, viste sucumbir ante las presiones, ante la crisis que estabas viviendo. Pero algo poderoso es que ese es el destino de ese río. Hasta ahí él quiere llegar. Su corriente lo lleva al lugar en donde él va a producir en tu vida el cambio y la transformación trascendental que tú necesitas. ¿Cómo yo lo sé? Porque Ezequiel dice cuál es el producto del río. Cuando leí el verso,
nos dice que el río produce vida. Que en el mar muerto, en esas áreas donde no habían peces, cuando llega el río comienzan a nacer los peces. Dice que hay fructificación porque los árboles crecen y en sus ramas llevan frutos todo el año. Pero también dice que hay sanidad porque las hojas de los árboles son para la sanidad. My God. Yo quiero nuevamente mostrarte la imagen de este cántaro lleno de agua. A borbotones le salen de adentro. Y quiero que por favor veas que no solamente el agua sale del cántaro, sino que el cántaro está sumergido bajo el agua. Es en esa imagen en la cual tú y yo encontramos coherencia en lo que está diciendo la palabra. Nos dice que el río brota de nosotros, pero también nos dice que tenemos que aprender a sumergirnos en el río. Es en este acto en el cual voluntariamente vamos alcanzando niveles mayores de profundidad, donde vemos, hermano, la verdad espiritual que está ahí, que es una verdad clara y establecida en la palabra, ahora tomar lugar en tu realidad humana, tomar lugar en tu conciencia, tomar lugar en tus actos, tomar lugar en tus respuestas, tomar lugar en tus decisiones y en tus determinaciones. Es ahora en este momento donde tú te das cuenta que realmente ser lleno del Espíritu, hermano, es una verdad que tiene dos contextos especiales. Y por eso lo puse en esos términos. No se trata cuánto del Espíritu hay en ti, sino cuánto de ti tiene el Espíritu. Cuán profundo te has sumergido en Él. Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Yo quiero invitarte. Yo sé que este proceso, como lo expliqué, de pasar de los tobillos a las rodillas, de la rodilla a la cintura, hasta sumergirnos por completo, es un proyecto de fe en nuestras vidas, hermanos. Porque mientras más nos adentramos dentro del río, más nos separamos de ese contexto terrenal humano, del sistema humano de pensamiento, que es el que pretende, hermanos, colocarse como nuestro punto de referencia para nuestras decisiones. Pero escúchame bien, cuando te vas sumergiendo en el río, ese río tiene un propósito. Esa llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, y es llegar hasta los rincones más profundos de tu ser para sanarte, para devolverte vida, para que seas fructífero y para que todo lo que había en ti, que de alguna manera u otra había sucumbido ante la crisis humana, pueda nuevamente resucitar y tener vida. Y por causa de que tiene vida, produce fruto. Y por causa de que produce fruto, hay sanidad. Oh my God. Yo en esta mañana quiero invitarte a que ahí donde estás me acompañes en una oración. En la primera de esta parte de esta oración le vas a decir al Señor: afina mi oído. Y vas a tomar una decisión de eliminar el ruido, de sacar de tu vida las distracciones, para que en el momento que se toque la puerta de otra área de tu vida, tú puedas responder asertivamente y abrir esa puerta y decirle: Espíritu Santo, entra ahí. En la segunda parte de esta oración, yo te invito a tomar decisiones serias, determinaciones serias, de pasar de simplemente estar en la orilla a dejarte llevar por las corrientes del río del Espíritu de Dios. Y número 3, en la tercera parte de la oración, te voy a pedir que abras tu corazón para que esta palabra permanezca contigo. Recuérdala, que nunca se te olvide lo que va a producir ese río en tu vida. Porque es por causa de lo que el río produce que hoy tú decides entrar voluntariamente
participar voluntariamente del ejercicio de vivir siendo llenado por el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Cada persona que nos está viendo ahora, Señor, ahí, Señor mío, hay áreas de dolor, hay áreas, Señor mío, en las cuales, Señor mío, simplemente se habían echado a un lado, se habían tapado, se habían sepultado, estaban ocultas, Señor, en lo más profundo de las mentes y de los corazones. Pero hoy tu Espíritu Santo quiere llegar a ese lugar. Hoy tu Espíritu Santo quiere entrar en lo más profundo del ser de tus hijos. Yo te doy gracias, Señor. Hoy decidimos eliminar el ruido, quitar las distracciones. Queremos oírte tocar la puerta. Yo te pido, Señor mío, que pongas en nosotros así el querer como el hacer para abrir esa puerta cuando tú llames. Señor, te pido, Padre, que no solamente, Señor mío, tengamos esa oportunidad, sino que voluntariamente e intencionadamente, Señor mío, renunciemos, Señor, a las orillas, renunciemos al nivel superficial y vayamos, Señor mío, adrede, como le dijiste al apóstol Pedro cuando lo llamaste, le dijiste boga mar adentro, allí en la pesca milagrosa, le dijo, entra a las profundidades, entra a ese lugar en donde yo te llevo a donde yo te quiero llevar. Señor mío, yo sé que esto viene muchas veces con temores, yo sé que esto, Señor mío, produce en nosotros a veces, Señor mío, esa aprensión, Señor, en la cual tenemos que descansar completamente en tu voluntad, descansar completamente en tu poder, Señor mío, y soltarnos, Señor mío, de los elementos humanos que pretenden darnos sentido de seguridad, Señor, pero te creemos a ti, nos soltamos en ti, nos sumergimos en ti, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que sobre todas las cosas, esta verdad de esta palabra, Señor, no sea olvidada, sino que hoy quede grabada en nuestros corazones, conforme a tu poder y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querido hermano y amigo, qué alegría que pudiste estar con nosotros en esta mañana escuchando esta palabra. Te invito a que tomes una decisión en esta mañana para que tu vida sea transformada. Si no conoces al Señor Jesús, te lo presento como tu Salvador y Señor. Solamente tienes que creer. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Espero que puedas acompañarnos en nuestra próxima celebración. Será hasta entonces. Bendiciones. Gracias por unirse a nuestro servicio. Le agradecemos mucho. Oramos y esperamos que la palabra haya sido de bendición. Si no conoce al Señor Jesucristo, mi oración hoy es que le pida que se convierta en su Señor y Salvador. Queremos orar por ti. Contáctanos. Le apreciamos mucho. Y una vez más, Dios los bendiga. Suscríbete a nuestro canal Ciudad de Dios Florida. Y no olvides tocar la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros servicios. Bendiciones. Todavía estás ahí. Oye, aprovecha y dale like, share y suscríbete a nuestra página de YouTube, Ciudad de Dios en Florida. No esperes más, dale share y búscate la campanita. Mira la campanita. ¿Tú ves la campanita? Te vamos a dar todas las notificaciones de todo lo que vamos a estar haciendo en YouTube para ti, para tu familia y todo el que te conoce. Bendiciones. Bendiciones.